Dios les siga bendiciendo a todos y todas aquí. Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Se ha hablado mucho de trastornadores y nosotros estamos llamados a trastornar. Mi saludo, mi consideración y mi respeto al obispo administrativo de la Iglesia de Dios, el obispo Juan Tiburcio Pérez, al secretario tesorero nacional, al obispo Héctor Herrera, a su esposa, a todos los pastores, líderes nacionales, líderes distritales, regionales, locales. Mi saludo y mi respeto para todos. Ya se ha hablado de trastornadores, no voy a redundar mucho. Me acompaña parte de mi familia, mi esposa, la pastora Betania, y dos de los hijos míos están aquí presentes. Abran su Biblia nuevamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Estamos desarrollando este tema y yo felicito a la directiva nacional encabezada por el reverendo Eduardo de los Santos y su esposa, la misionera Joana Eusebio, y a toda la directiva con ellos por haber escogido este tema que fue para este tiempo. Porque el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia a nivel mundial y el Señor ha traído este tema como una respuesta, como un contraataque a lo que las tinieblas quieren hacer con el reino de los cielos. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía de él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándole, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a lo cual Jasón ha recibido, y todo esto contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo esta cosa, pero obtenía fianza de Jasón y lo demás, y lo soltaron. Levante su mano al cielo y dele gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre que cuando se nombra se dobla toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Habla que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estar ministrando. Vamos a estar ministrando bajo el título Llamados a trastornar. Cuando en la Biblia se habla de trastornar, es una palabra que viene del griego. Como casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta palabra que se menciona aquí proviene del griego, que significa anastato, que en participativo es anastosantes, que significa trastornadores. Para contextualizar,
El apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero. Ya él había ido a su primer viaje misionero. El primer viaje misionero del apóstol Pablo y los que andaban con él era en la región de Asia. Ya él había ido a Asia, había ido a Filipo, había ido a Antioquia, había ido a otras ciudades. ¿Qué pasa? Que por las ciudades que el apóstol Pablo pasaba, algo ocurría. Ustedes ven en la palabra del Señor que dice que hubieron ciudades de esas que el alboroto, como lo que pasó en Éfeso, cuando él predicó que interrumpió a la diosa Diana de los Efesios, se armó un alboroto y hubieron ciudades de las que él había pasado que tuvieron que sacarlo descolgado en una canasta, porque lo que se había armado era un revuelo tan grande que las autoridades de la ciudad temblaban y cogían miedo, porque lo que estaba pasando era que las almas se estaban convirtiendo. El apóstol Pablo, pasando algunos años, y llega al año 49, al año 52 después de Cristo, y organiza un segundo viaje misionero. En ese segundo viaje misionero, él escoge a Timoteo. Timoteo en Listra se le había unido al viaje misionero. Él andaba con Silas y fueron a Tesalónica, que era la capital de Antioquía, y era una ciudad que estaba bajo el imperio de Roma. Roma estaba dominando en esa ciudad y había incrementado una filosofía muy elevada, donde la gente no hablaba de la palabra de Dios, sino que estaba hablando de las filosofías, y habían escuelas de la filosofía que habían sido instaladas en esas ciudades. Cuando de repente, diga conmigo, de repente, el Espíritu Santo escoge a Pablo y a Silas y lo comisiona para que haga el segundo viaje misionero. Cuando esto, alojado por un griego creyente llamado Jasón, llegan a Tesalónica, llegan a Antioquía, y esa gente desembarcaron ahí, inmediatamente se oyó un grito que se escuchó en los cielos. Y el grito que se escucha es: miren, estos que trastornan al mundo entero han venido hacia acá. La expresión trastornar el mundo entero significa que ellos estaban trastornando todas las ciudades que estaban bajo el dominio de Roma. El apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros, y algunos muy estudiosos creen que él pudo haber hecho 5 viajes misioneros, porque él menciona a España. Pero en este segundo viaje pasa algo, y es que ellos mencionan una palabra que no se menciona más veces en la Biblia, y es los trastornadores, la persona que están trastornando, la gente que están volteando la cosa, la gente que están volviendo todo de boca arriba, lo que están cambiando el orden del sistema, lo que están rompiendo la política de la época, lo que están afectando la economía de la época. ¿Usted sabe algo? Que ellos, donde ellos iban, afectaban la economía de la época, porque se lucraban de la idolatría. Como la idolatría era rampante, esta gente se predicaban la palabra y la gente se convertían al Señor, y al convertirse al Señor, entonces decaía la economía de esa ciudad. Eso me acuerda que en el año 1904, 1905, en Gales, Inglaterra,
había un joven llamado Evan Robert. Este joven tenía una característica, y era que él tenía 26 años de edad y trabajaba en las minas carboneras que habían en la ciudad de Gales. ¿Qué sucede? Con 17 jóvenes, este joven oraba intensamente, oraban muchas horas, clamaban al Señor para que el Señor hiciera algo en la ciudad de Gales. El 31 de octubre del 1904 comenzó el penúltimo avivamiento, que fue antes del avivamiento de Azusa Street, que fue en el 1906 al 1909 en Los Ángeles. Pero este avivamiento clásico, que fue en el 1904, que comenzó en el 31 de octubre, la ciudad de Gales comenzó a temblar, porque cayó una presencia tan grande que la gente comenzaron a testificar y a confesar sus pecados. La gente comenzaron a caer de rodillas, a decir que ellos estaban en pecado. Y de 17 que había, al poco tiempo habían más de 100,000 gente que habían aceptado al Señor. Yo escuché algo ahorita. Yo escuché algo, y una señora o una joven, no identifiqué bien, dijo algo. Y aquí yo no puedo precisar la cantidad de jóvenes que hay aquí, ni cuántas personas hay aquí. Pero sí yo sé que aquí hay personas de diferentes latitudes, de diferentes ciudades. Dice la palabra del Señor que no se puede encender una antorcha para meterla debajo de la mesa. ¿Qué significa eso? Que las personas que están aquí para predicar la luz, las personas que están aquí para desenmascarar la tiniebla, las personas que están aquí con el poder del Espíritu Santo, las personas que están aquí, que están trastornando al infierno. Le voy a decir esta palabra. Hermanos, nosotros estamos llamados a trastornar el infierno después del infierno haber estado trastornado. Escuche esto. Ustedes no ven que se ha levantado una ola de descrédito, un ataque directo a la iglesia. ¿Usted sabe por qué está pasando esto? Es porque nosotros estamos en los tiempos finales. Al enemigo le queda poco tiempo. El enemigo está derrotado. El enemigo no tiene parte ni suerte con la iglesia del Señor. El enemigo no tiene poder en contra de la iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué está haciendo esto? Porque está a punto de haber un sacudimiento en el pueblo del Señor. Y esa gente que están llamadas a ese sacudimiento están aquí hoy en esta convención de jóvenes. Dáselo fuerte si se lo va a dar al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que como dijeron eso de Pablo y de Silas, que estaban trastornando la tiniebla, lo está diciendo el enemigo, lo está diciendo de ti. Cada vez que tú doblas rodillas, cada vez que tú levantas tu mano, cada vez que tú recibes la palabra del cielo, cada vez que tú abres tu boca, invoca el nombre del Señor, cada vez que tú dices en tu barrio, en el campo, en la ciudad, donde quiera que tú estás, que en este lugar el enemigo no tiene parte ni suerte, tú estás trastornando. Iglesia, mire, no se deje atrapar por el entretenimiento.
Mire, el enemigo quiere y le conviene que usted esté entretenido. Que las redes sociales, que la televisión, que chisme de patio, que lo que está ocurriendo por allá, que una gente que está viendo un video. Yo estaba mirando a alguien viendo un video y gozándose de cómo un perrito se enganchó en una mata. Y yo estaba mirando eso que ocurrió no se sabe a dónde, mirándolo como que eso era algo extraordinario, que un perrito se enganchó encima de una mata y eso puede producir media hora de entretenimiento. ¿Y sabe lo que hace la tiniebla? Se frota la mano. Porque Él te está haciendo perder el tiempo en cosas que no van a producir. Porque Él sabe que cuando se levanta un joven, una mujer, un hombre de Dios y reconoce lo que dice la palabra, oye, tiene que temblar la tiniebla. Yo no sé cuántos no saben, el enemigo quiere sacarte de tu entorno. El enemigo está loco que tú te mudes donde tú vives. Ojalá y se vaya. Y te prende una música ahí. Y te pone algo para que te incomode. Y se levanta contra ti. Pero cuando se levanta alguien que reconoce lo que dice la palabra del Señor, que por un camino se levantará el enemigo y por 7 va a salir huyendo. ¿Sabes lo que significa eso? Que tú cuando dices esa palabra, tú comienzas a trastornar los pensamientos de la tiniebla. Los planes de la tiniebla tienen que caer. Oye, no negocie los principios con nadie. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú no negocies los principios que tú has escuchado, que te han enseñado y que lo sostiene la palabra del Señor. El poder de Dios está en este lugar. Nosotros no tenemos que fingir nada. Nosotros no tenemos que aparentar nada. La iglesia del Señor no tiene que aparentar nada. No tiene que parecerse a nadie. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Su Espíritu está con nosotros. Él lo ha levantado. Él lo ha limpiado. Él lo ha empoderado. Él lo ha dado palabra. Mire, cuando usted convoca un evangelismo con 2 o 3 hermanos y van a una comunidad a evangelizar, desde que usted dobla rodilla y usted planifica que usted va a ir a evangelizar, ya usted está trastornando la tiniebla. Usted está haciendo algo que el enemigo no quiere que se haga. El enemigo no quiere que se haga, pero el enemigo no es el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia se llama Jehová Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo unigénito aquí en la tierra, que ha dado al Espíritu Santo para que esté con nosotros y que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que aquí está la juventud empoderada por el Señor. Póngase sobre sus pies. Yo quiero que usted levante su mano al cielo.
Y vamos a hacer una oración. Yo quiero que usted agarre al hermano que está a su lado. Si hay una persona aquí que esté cansado, que está cansado, que está fatigado, que el enemigo se ha levantado con ímpetu, que se te ha levantado el infierno, la noticia que yo te tengo, que no hay nadie que podrá hacerte frente. No hay nadie que podrá hacerte frente. Que el que está contigo es más poderoso que el que está en contra. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por este pueblo para que tu Espíritu Santo lo ayude, lo guarde, lo siga santificando. No permita que nadie desfallezca, sino que tu presencia vaya adelante de ellos, Señor. Ellos están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Den un aplauso al Señor.